Bien, buenos días. Romina, vamos a empezar entonces. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, ya, correcto. Vamos a empezar entonces. Bien, a ver. Buenos días, son todos en primer lugar. Eh, Creo que todavía faltan algunos estudiantes, me parece. Pero bueno, vamos a empezar en acuerdo del tiempo, ¿sí? A ver, vamos a empezar entonces con esta primera sesión de presión arterial, fisiología de la presión arterial. La presión arterial es una variable muy importante dentro de la fisiología del cuerpo humano y es considerada inclusive una función vital, ¿no? En la práctica clínica se habla mucho de funciones vitales y una de ellas es la presión arterial. Y es una función vital en la medida que justamente está relacionada con el mantenimiento de la vida. La presión arterial tiene como función tal vez más importante permitir que haya un flujo de sangre. La sangre en los vasos sanguíneos se moviliza, se desplaza en función de una gradiente de presión, de tal manera que la presión garantiza que la sangre vaya circulando a través de los vasos sanguíneos y por ende llegando hacia la zona de destino, en este caso a las células. Si es que no hubiese presión, entonces no hay flujo, y si no hay flujo, no hay movimiento de sangre, no hay manera que el contenido de la sangre, llámese el oxígeno, por ejemplo, pueda llegar a las células y ésta utilizarlas para su supervivencia. Por eso es que la hipotensión, la baja de la presión arterial, está ligada a la muerte de la persona. La presión arterial la definimos en la práctica habitual de la salud, ¿no? Como el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Son componentes que nosotros podemos evaluar, medir desde el punto de vista de la práctica médica, la práctica de la salud. Son conceptos que nos son bastante útiles porque los podemos identificar y podemos entender en ese caso la mecánica de la presión. El gasto cardíaco, a su vez, es el producto del volumen de expulsión de sangre por la frecuencia cardíaca, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, hablamos de que el gasto cardíaco en promedio son 5 litros por minuto, es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto, y es el producto, como decía, del volumen de expulsión de cada latido multiplicado por el número de latidos en un minuto. Cada latido aproximadamente uno eyecta unos 70 mililitros o 60 mililitros, y si lo multiplicamos por una frecuencia cardíaca de 70, ahí tenemos más o menos 4.900, que llega casi a los 5 litros que estamos comentando. La resistencia vascular periférica está determinada fundamentalmente por el grado de dilatación o constricción de las arteriolas, que son un tipo de vaso sanguíneo y que son los que determinan la resistencia vascular periférica. Por eso a las arteriolas se conoce como vasos de resistencia. La presión arterial, como decíamos, es el producto de gasto cardíaco por resistencia periférica, de tal manera que la idea es mantener la presión arterial en un rango de normalidad. Si el gasto cardíaco cae, digamos como efecto compensatorio, la resistencia busca aumentar para poder compensar el producto. Y al revés también, si la resistencia vascular disminuye, el gasto cardíaco tiende a aumentar para que el producto se mantenga también en un rango constante, ¿no? Buscando que la presión se mantenga estable. Acá vemos una gráfica donde vemos pues la presión arterial, que es igual al producto de la resistencia vascular periférica, como decíamos, determinada por el grado de dilatación o constricción de las arteriolas fundamentalmente, multiplicada por el gasto cardíaco. Y decíamos que el gasto cardíaco a su vez era igual al producto del volumen de expulsión por la frecuencia cardíaca. Y vemos en la gráfica que a su vez cada uno de estos parámetros, por ejemplo el volumen de expulsión, depende de otras variables como el volumen diastólico final, volumen sistólico final, que solo han visto el ciclo cardíaco, por ejemplo, y a su vez cada uno de ellos es determinado por otras variables más. De tal manera que al final vean ustedes que hay una gran cantidad de variables que determinan el valor final de la presión arterial, ¿no? El valor final de la presión arterial. O sea, está muy regulado por una serie de mecanismos, una serie de variables que lo que buscan es, como término final, mantener una presión arterial en un rango de normalidad.
por el tiempo de respuesta ante una modificación de la presión arterial. La presión arterial se modifica para más o para menos, y entonces estos sistemas o mecanismos empiezan a trabajar para otra vez volver el valor de la presión a su rango normal. Y algunos actúan en cuestión de segundos, otros en minutos u otros en horas, por ejemplo, como dice acá. Entonces, se diferencian cada uno de ellos en base al tiempo de respuesta ante una modificación de la presión arterial. El que actúa inmediatamente, como ven acá, es el sistema nervioso, ¿no? Es el que actúa rápidamente, el primero que actúa ante una modificación de la presión arterial. Y en ese caso, cuando hablamos de sistema nervioso, estamos hablando del sistema autonómico, simpático y parasimpático, ¿sí? El sistema de regulación nervioso, digamos, su centro regulador está en el bulbo raquídeo y va a recibir información de un órgano receptor que es el que sensa el valor de la presión arterial a nivel periférico. En este caso tenemos lo que se llaman los varoreceptores, que están en el callado de la aorta y el seno carotidio. Acá los tenemos a los varoreceptores en el callado de la aorta y el seno carotidio. Ellos detectan la modificación de la presión arterial e envían la información al bulbo raquídeo, donde está el centro regulador de la presión. Y dependiendo de la información que llegó, el bulbo raquídeo enviará la respuesta a través de la vía autonómica, simpática o parasimpática. Si la presión arterial subió, el objetivo será disminuirla y la respuesta llegará a través de la vía parasimpática. Si la presión arterial disminuyó, la respuesta debe ser que aumente, y ese aumento se generará a través de una activación de la vía simpática, ¿no? Eso es lo que va a hacer este sistema regulador. Entonces decíamos que tenemos al mecanismo de regulación nervioso. Acá están los centros nerviosos en el bulbo raquídeo, el área cardioinhibitoria, que es responsable del tono parasimpático, y el centro vasomotor responsable del tono simpático, ¿no? Lo que le decíamos, ¿no? Si hay una elevación de la presión arterial, actúa el simpático, y si hay un descenso de la presión arterial, el que responde es la vía simpática. Un detalle importante acá es que la vía parasimpática, antes que eso, recordemos que el sistema cardiovascular está formado por dos grandes componentes, el corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, en este caso, la inervación autonómica debería llegar a ambos componentes, al corazón y a los vasos sanguíneos. Sin embargo, lo que vemos es que la vía simpática sí inerva el corazón y los vasos sanguíneos, mientras que la vía parasimpática solo inerva el corazón y no inerva, como dice acá, los vasos sanguíneos. De tal manera que la respuesta parasimpática no va a incluir a los vasos sanguíneos como parte de la respuesta final ante una modificación de la presión. La vía simpática, por ejemplo, como decíamos, va a afectar al corazón y los vasos sanguíneos. Y en el caso del corazón, lo que va a hacer es estimular estimular el número de latidos, y eso llamamos efecto cronotropo positivo, es decir, el número de latidos del corazón va a aumentar. Y efecto inotropo positivo quiere decir que la fuerza de contracción, la contractilidad va a aumentar, de tal manera que aumente el gasto cardíaco y eso lleve a elevación de la presión arterial. Por otra parte, también la vía simpática lo que va a hacer es estimular los vasos sanguíneos, generando vasoconstricción fundamentalmente, y ya sabemos que eso incrementa la resistencia vascular periférica y por lo tanto aumenta la presión arterial. También inervará la médula adrenal, que está en la parte interna de la glándula suprarrenal, y lo que va a hacer es estimular la liberación de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, los cuales van a su vez potenciar la respuesta a nivel vascular y a nivel del corazón. La vía parasimpática, por el contrario, tiene un efecto inverso, y entonces lo que hace es disminuir el número de latidos del corazón, por eso es cronotropo negativo, y disminuye la fuerza de contracción del corazón, y por eso decimos que es inotropo negativo, ¿sí? Bajará el gasto cardíaco y disminuirá con ello la presión arterial. Los varoreceptores los habíamos mencionado, que son los elementos que sensan la presión y determinan o captan esta información y la envían al bulbo raquídeo para que se genere la respuesta.
También tenemos quimiorreceptores. Los quimiorreceptores en realidad lo que sensan son las presiones de oxígeno y CO2, y cuando disminuye la presión de oxígeno se activa el centro vasomotor para estimular la dinámica del corazón, aumentando su gasto cardíaco, que en buena cuenta lo que va a representar es aumento de volumen de sangre que llega hacia los tejidos, y al aumentar el volumen de sangre que llega al tejido, lo que está haciendo indirectamente es aumentando la cantidad de oxígeno que envía a los tejidos. Y entonces es una respuesta que busca compensar ese descenso de presión que ha sido detectado por los quimiorreceptores, ¿no? El mecanismo de regulación hormonal, que es el de respuesta intermedia, como habíamos visto en la lámina previa, también igual tiene dos tipos de respuesta: cuando la presión baja o cuando la presión sube, ¿sí? Si la presión arterial disminuye, que es el peor escenario para nosotros, ya hemos dicho que la presión garantiza el flujo sanguíneo, garantiza la perfusión de los tejidos y por ende la vida. Entonces, cuando baja la presión arterial, lo que ocurre es una liberación de hormona antidiurética que está almacenada, recuerden ustedes, en la neurohipófisis, y como su nombre lo dice, inhibe la diuresis. Por lo tanto, lo que hace es retener agua. Al retener agua, aumenta el intravascular, y si aumenta el intravascular, aumenta la precarga, que son conceptos que ustedes también ya lo conocen. Aumenta la precarga, y esa precarga aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Eso está dentro del concepto también que denominamos de ley de Frank-Starling, ¿no? ¿Sí? Pero lo cierto es que la hormona antidiurética, al final, como respuesta, digamos, a todos estos mecanismos que activa, va a generar un aumento de presión. También se libera renina a nivel del riñón, en las células del aparato yuxtaglomerular, como dice acá, y esta renina lo que va a hacer es estimular la formación de angiotensina. Particularmente lo que hace la renina es catalizar la reacción de angiotensinógeno-angiotensina 1. Luego la angiotensina 1, como vamos a ver acá está la renina, cataliza este proceso de angiotensinógeno-angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertida a angiotensina, pasa a angiotensina 2. Esta angiotensina 2 actúa sobre receptores AT1. Estos AT1 generan vasoconstricción, retención de sal y agua y remodelación. Y ya hemos dicho que la vasoconstricción lo que hace es aumentar la resistencia, y eso aumenta la presión. Y la retención de sal y agua también aumenta la presión arterial. Entonces, este efecto de activación de la vía de la renina lo que hace es elevar la presión arterial, ¿sí? También la angiotensina 2 estimula la corteza de la glándula suprarrenal y libera aldosterona. Esta aldosterona lo que hace a nivel renal es reabsorber sodio de los túbulos colectores. Y entonces reabsorbe sodio, y el sodio siempre arrastra moléculas de agua. Por lo tanto, lo que hace es aumentar el intravascular también, ¿sí? Ahora, sin embargo, la aldosterona lo que hace es cierto, reabsorbe sodio, pero a expensas también de eliminar potasio. Entonces, eh, ingresa sodio, pero el potasio es eliminado a través de la orina, ¿sí? Esto habíamos hablado ya de que la aldosterona produce, estimula, o la angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona en la corteza de la glándula suprarrenal, y esto ya ayuda a reabsorber sodio, como decíamos, ¿no? ¿Sí? Lo contrario, ¿no? Si la presión arterial ahora aumenta, entonces lo que ocurre es la liberación del factor natriurético auricular. Este factor se libera a nivel de las aurículas del corazón, y como su nombre lo dice, es natriurético, es decir, estimula la pérdida de sodio a través de la orina. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es una pérdida de sodio, es cierto, pero arrastrando moléculas de agua. Entonces se elimina el volumen, aumenta la diuresis, y por lo tanto disminuye el intravascular. Y si disminuye el intravascular, disminuye la precarga y disminuye el gasto cardíaco, ¿no? ¿Sí? Por otra parte, el factor natriurético auricular también inhibe, dice, al sistema renina-angiotensina y la vasopresina. Bueno, la vasopresina es la hormona antidiurética, ¿no? Recordemos.
Y el sistema renina-angiotensina es lo que acabamos de revisar de esta vía, que sabemos que esta vía eleva la presión arterial, ¿sí? Entonces, por eso dice que este factor neurotrópico inhibe esta vía, porque lo que está ocurriendo ahorita es que la presión está aumentada, yo creo que disminuye, ¿no? Por eso inhibe este sistema también e inhibe la vasopresina que se encargan de elevar la presión arterial. Y por último, el factor de mecanismo de regulación renal. El mecanismo de regulación renal es el que responde más tardíamente y en buena cuenta lo que hace el riñón regula la presión a través del manejo del volumen de agua y por ende el volumen de orina que produce, ¿sí? Entonces, lo que se conoce es que en la medida que aumenta la presión arterial, el riñón produce más orina. Entonces, si la presión aumenta, aumenta la diuresis. Si la presión disminuye, disminuye la diuresis. Entonces, ¿qué logra con esto? Si aumenta la presión, lo lógico, yo quiero disminuirlo. Y entonces lo que hace es aumenta la diuresis. Y si aumenta la diuresis, ya hemos visto de que lo que ocurre es una pérdida de volumen, disminuye el intravascular, baja el gasto cardíaco y el gasto cardíaco cuando disminuye baja la presión. Entonces ahí logramos el efecto de bajar la presión ante una elevación de ella. Al revés, si la presión está baja, dice la diuresis disminuye, lo cual es coherente, ¿no? Porque si la presión está baja, entonces al disminuir la diuresis lo que está ocurriendo es que el volumen de orina disminuye, el volumen de agua que se pierde es mucho menor, se retiene agua en forma indirecta y esta elevación o incremento del agua corporal lo que va a llevar es un incremento del gasto cardíaco y por lo tanto elevación de la presión arterial, ¿sí? Entonces bajó la presión y logramos elevar la presión ahora a través de un mecanismo de ahorro de agua. Y eso es lo que hace este sistema de regulación renal. Acá vemos una gráfica donde vemos que en la medida que la presión arterial aumenta, el flujo urinario aumenta, este es flujo urinario, esta es presión arterial, y acá tenemos la gráfica o vemos que en la medida que aumenta la presión, aumenta el flujo, y al revés podríamos leer la gráfica, si baja la presión, baja el flujo urinario, ¿no? ¿Sí? Bien. Bien, sobre este punto, ¿alguna pregunta? Romina, del grupo, ¿alguna pregunta? Profesor, sí tengo una pregunta. ¿Podría volver a Sí, explicar la función de los quimiorreceptores? de los quimiorreceptores. Ajá. Los quimiorreceptores lo que hacen es sensar las gradientes de presión de oxígeno y de CO2, ¿sí? Entonces, la presión de oxígeno es una forma indirecta de medir la cantidad de oxígeno que llega a la célula. Recuerda que al final el objetivo más importante del sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, es llevar el oxígeno a la célula. Para eso existe el sistema respiratorio que capta el oxígeno del medio ambiente y el sistema cardiovascular lo que hace es que ese oxígeno captado del medio ambiente que pasa del alveolo al capilar sea llevado hacia la célula. Esa es la función al final de este. Para eso está diseñado el sistema. Entonces, cuando la presión de oxígeno o la cantidad de oxígeno que llega a la célula puede disminuir, entonces yo tengo que activar algún mecanismo para poder hacer que ese aporte de oxígeno aumente. Entonces, la presión de oxígeno es un marcador de esa cantidad de oxígeno que llega a la célula. Si esa presión de oxígeno disminuye, me está diciendo indirectamente que está llegando poco oxígeno a la célula y por lo tanto yo debo aumentarlo. Y una forma como yo puedo aumentarla es aumentando el volumen de sangre que voy a enviar a la célula. Y entonces, cuando baja la presión de oxígeno, este sensor lo que hace es avisa al organismo y el sistema cardiovascular lo que hace es aumenta su gasto cardíaco, ¿sí? Es decir, aumenta el volumen de sangre que expulsa en un minuto para que llegue más sangre y más oxígeno por ende a la célula, ¿no? Y recupere esa condición de descenso de oxígeno que está reportando, ¿eh? Sí, Romina, no Dale, sé si me profesor. dejé Sí, entender. ¿Sí? sí. Ya.
Entonces, a ver, vamos a ver acá con hemodinámica. Bien, se ve la lámina, ¿no? Circuito del sistema cardiovascular. Sí, doctor. Ya. Bien, en este caso tenemos ahí representado el sistema cardiovascular, ¿sí? Recordemos, ya ustedes han hecho esas clases donde vemos que el sistema cardiovascular, decía, está formado por dos componentes, el corazón y el sistema de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ese, digamos, son los dos grandes componentes del sistema cardiovascular. El corazón, que ya les han dicho, seguramente funciona como una bomba que ayuda a generar presión para que la sangre pueda circular a través de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y bueno, cumple la función que ya hemos conversado. En el caso de los vasos sanguíneos tenemos dos componentes, arterias y venas, y en el caso del corazón, bueno, tenemos como que dos compartimientos también, compartimiento derecho y compartimiento izquierdo, ¿sí? Entonces, en la lámina vemos, vamos a ver acá, a ver, vemos acá en la cavidad izquierda del corazón, de donde sale del ventrículo izquierdo, sale la aorta, la arteria aorta, llevando toda la sangre que sale del corazón, el 100% de la sangre. Y esta se distribuye en forma con distintas proporciones, ese 100% se distribuye para todos los órganos de nuestro organismo, ¿sí? De tal manera que toda la sangre se distribuye a cada órgano para que llegue justamente a la célula, ¿no? Que estábamos comentando que es donde debe llegar el oxígeno, ¿sí? Entonces, esta es la parte arterial, donde los 5 litros de sangre que habíamos dicho de gasto cardíaco se redistribuye a cada órgano, ¿sí? Muy bien. El oxígeno es utilizado a este nivel y luego la sangre sigue circulando por unos componentes que nosotros ahora llamamos venas, ¿no? Los vasos que ingresan al órgano serán las arterias y los vasos que salen serán las venas, ¿sí? Y en estas venas encontramos también sangre que está circulando, pero con menor cantidad de oxígeno, puesto que ha sido consumido en el órgano. Estas venas luego confluyen y forman las venas cavas, donde también encontramos ahora el 100% de la sangre. Si acá teníamos 5 litros que se distribuyeron en cada uno de los órganos, luego, cuando las venas también confluyen con toda la sangre que ha salido de cada órgano, también tenemos acá los 5 litros, ¿sí? Muy bien, este volumen de sangre ahora en las venas cavas llega al corazón derecho y del corazón derecho lo que va a ocurrir es que la sangre se va a través de la arteria pulmonar, toda esa sangre hacia el pulmón. En el pulmón lo que va a ocurrir es que se va a recargar de oxígeno. Esta sangre, recordemos que acá había sangre con menos oxígeno ya, entonces se va al pulmón y se recarga de oxígeno, otra vez recupera el oxígeno y a través de la vena pulmonar regresa al lado izquierdo del corazón para iniciar nuevamente el ciclo, ¿sí? Nuevamente este ciclo. Entonces vemos que hay como vemos, hay un circuito cerrado y decimos por eso que este es un circuito en serie, ¿no? ¿Sí? De ahí viene el término en serie, ¿sí? Y en alguna parte del circuito el sistema se comporta como un circuito en paralelo, como estamos viendo acá, donde esta circulación para cada órgano está dada en paralelo, ¿no? Como estamos viendo acá, ¿sí? Muy bien. Eh, Hablamos de un concepto de circulación sistémica o mayor y circulación pulmonar o menor. ¿Qué es la circulación sistémica o mayor? Es la circulación que tiene como recorrido desde el lado izquierdo del corazón, pasa por los órganos principales y retorna la sangre al lado derecho del corazón. Del lado izquierdo al lado derecho. Esa es la circulación sistémica. ¿Y cuál es su función? Aportar oxígeno hacia las células, ¿sí? Del organismo. Muy bien, y la circulación pulmonar o menor es la que va desde el lado derecho del corazón hacia el lado izquierdo del corazón, pasando por los pulmones. ¿Y cuál es la función de esta circulación menor? Reabastecerse de oxígeno. En la circulación sistémica se consume el oxígeno y en la circulación menor se reabastece el oxígeno, ¿sí? Para otra vez dar inicio al mismo circuito, ¿sí? ¿Correcto? Acá tenemos una representación, digamos, de
que resalta básicamente la parte de interacción del sistema cardiovascular con el tejido o célula que estamos hablando, ¿sí? Entonces tenemos la aorta, esta se va a ramificar hasta llegar a formar arteriolas y la arteriola va a continuar con los capilares, su componente arterial y venoso del capilar. Y el capilar es el punto en el cual el oxígeno sale del circuito cardiovascular para dirigirse al tejido y salen también todos los nutrientes para dirigirse al tejido. Y también del tejido retornan al capilar los productos de desecho para ser eliminados posteriormente, ¿no? Por los órganos excretores. Entonces, como en capilar ocurre este intercambio, por eso es que a los capilares se le conoce como vasos de intercambio, justamente, porque ahí es donde ocurre este intercambio de oxígeno y productos de desecho. Este nivel, la pared del vaso es tan delgada que permite este tránsito de moléculas y de oxígeno. Eso no podría ocurrir en la aorta, que tiene una pared muy gruesa, ¿no? Acá no ocurre ningún intercambio, ¿no? Tiene que llegar a este nivel para ocurrir el intercambio recién a nivel capilar. Acá tenemos una representación esquemática sobre los distintos componentes vasculares. Vean ustedes, aorta, arteria mediano calibre, arteriolas, capilares, venas, venas cavas, ¿sí? Y ven ustedes acá el número de esos vasos, ¿no? En el organismo. Aorta tenemos solo una, ¿sí? Arterias tenemos 10 a la 5, vean ustedes, y capilares 10 a la 10. Entonces, si hablamos de qué vaso es el que predomina o hay más número de estructuras vasculares, diríamos que los capilares, ¿no? Son el mayor número de vasos sanguíneos. De hecho, el área de sección transversal de los capilares es la más grande. Vean ustedes estas barras de color media lila, representan el área que corresponde a cada uno de estos componentes vasculares. Y vemos que el área de los capilares es la más alta, ¿sí? Es la mayor en el organismo. Luego tenemos acá también la barra gris, lo que representa el volumen de sangre en esos componentes vasculares. Y entonces vemos que la barra más alta está ligada a las venas, ¿sí? Y más o menos representa un 65%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de todo el volumen de sangre, de los 5 litros que están circulando en el organismo que habíamos mencionado, el 65% de la sangre se encuentra en las venas. Por eso las venas se le denomina vasos de capacitancia, ¿no? Porque albergan este gran volumen de sangre. Nuestra reserva de sangre está en las venas. Como ustedes ven, en las arterias hay menor volumen de sangre y en los capilares también hay menos todavía volumen de sangre, ¿sí? ¿Correcto? Acá tienen ustedes un esquema muy interesante donde ven representados los distintos componentes vasculares que ya habíamos mencionado, ¿no? Aorta, vena cava, arteriolas, capilares, por ejemplo, ¿sí? Y ven ustedes representada acá el grosor de la pared de cada uno de estos vasos. Claramente, bueno, la aorta tiene una pared gruesa, ¿no? Comparado con los demás, 2 milímetros, si lo comparamos con un capilar que tiene media micra, por ejemplo, ¿sí? Y abajo estamos viendo los componentes que normalmente tienen la pared de los vasos sanguíneos. Es el endotelio, tejido elástico, músculo liso y tejido fibroso. Y lo que estamos viendo acá es la representación de esos componentes. Entonces vemos que, por ejemplo, en la pared de la aorta tenemos representados los 4 componentes. Y me voy a ir de frente al capilar para que vean ustedes que solo está representado el endotelio. Es decir, la estructura de la pared del capilar es diferente a la estructura de la pared de la aorta, donde solamente tenemos endotelio, no tenemos otros componentes en la pared. Por eso, como su pared es bien delgadita, aparte que bien, ustedes están viendo acá que es también un poco ancha, ¿sí? No comparado con otras estructuras, esta condición le permite servir como vasos de intercambio, ser un punto donde los solutos y los niños pueden atravesar la pared y por ende, en este caso, dirigirse al tejido, ¿sí? Otro detalle interesante que podemos ver acá es que para los distintos componentes vasculares, eh, su estructura en realidad tienen casi los mismos elementos, ¿no? Acá están los 4 elementos, acá están los 4, casi todos están representados los 4 elementos. Pero la gráfica también busca resaltar la proporción de esos elementos en la pared. Por ejemplo, en la aorta vemos que
el componente que predomina es el tejido elástico, ¿sí? Es el que predomina con respecto a los demás. Por eso la aorta es una arteria elástica, decimos. Y esa estructura le permite determinada función, soportar grandes presiones, retener energía potencial, ¿no? Y convertirla en energía cinética para el desplazamiento de la sangre, por ejemplo. Y eso se da en base a la estructura que tiene, tejido elástico. Si me voy a la arteriola, vean ustedes la arteriola, vemos que el componente que predomina es el tejido muscular liso, como están viendo acá. ¿Y qué hace el músculo? El músculo se contrae y se relaja. Por eso las arteriolas determinan la resistencia vascular, porque al relajarse el músculo liso vascular lo que va a ocurrir es vasodilatación. Y si se contrae el músculo va a ocurrir vasoconstricción. Y de esa manera regula la resistencia vascular del organismo, ¿sí? Entonces vean ustedes que la, la, la composición de la pared del vaso determina la función de ese vaso sanguíneo, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es cómo varía la velocidad de la sangre en los distintos componentes vasculares. Y para eso tenemos una fórmula que dice que la velocidad es igual al flujo sobre el área de sección transversal de ese componente vascular. Y para esto sabemos de que el flujo es constante, habíamos dicho, recuerden que hablábamos de que en cualquier punto del sistema teníamos los 5 litros en las arterias, 5 litros en las venas, los 5 litros se redistribuyen a todos los órganos, entonces habíamos visto que siempre el flujo es constante. De tal manera que la velocidad entonces va a depender fundamentalmente del área del vaso. Y en el caso de la aorta, como solo tenemos una aorta, el área es bien pequeñita y la velocidad es como 10 centímetros por segundo, ¿sí? Mientras que en el capilar, que tiene la más área o el área más grande, como habíamos visto en las gráficas, vemos que la velocidad es mucho menor. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando la sangre va viajando a través del sistema cardiovascular, a través de circuito de vasos, no viaja siempre con la misma velocidad, sino que la velocidad va a ir variando. Y es bueno en este caso que la velocidad sea menor en el capilar, como estamos viendo acá, porque el capilar justamente tiene la función de intercambio. Entonces, el hecho de que la velocidad sea menor le da tiempo y le da cierta facilidad al tejido para que pueda también captar los nutrientes y eliminar los productos de desecho que tenga que eliminar, ¿no? ¿Sí? Vemos acá en esta fórmula que el flujo de sangre es directamente proporcional a la gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Ya habíamos dicho inicialmente de que la sangre fluye en función de una gradiente de presión, de tal manera que a mayor presión, más flujo, ¿sí? Más movimiento de este bloque de sangre. Pero bueno, no todo es perfecto y entonces siempre habrá alguien que se opone, ¿no?, a ese movimiento. Y ese que se opone es la resistencia, ¿sí?, al flujo. Entonces decimos que el flujo es directamente proporcional a la gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? ¿Correcto? Y entonces, luego de algún análisis matemático, se llega a la conclusión que la resistencia es igual a esta fórmula, que denominamos ecuación de Poiseuille. Entonces, la resistencia decimos que es igual a 8 por la viscosidad de la sangre, por la longitud del vaso, entre pi por R a la cuarta potencia. ¿Sí? Entonces, esta fórmula, como ven ustedes, determina, nos permite calcular el valor de la resistencia al flujo sanguíneo, o la resistencia en el sistema cardiovascular. Y de esta forma lo que se puede ver es que casi todos los parámetros corresponden a valores constantes. Bueno, el 8 es un valor constante, es un número 8, que todos los conocemos, una constante. La viscosidad de la sangre en general, en funciones fisiológicas, no varía mucho, está relacionada a los elementos formes que tiene, moléculas que tiene el plasma,
Y eso no se modifica significativamente en el día a día. La longitud del vaso tampoco, nuestros vasos ya tienen una longitud determinada y no van a crecer, salvo que pasemos de la etapa de la niñez a la etapa adulta, pero ya en la etapa adulta ya no varía eso ya. El pi es una constante y en lo que sí puede variar en forma significativa es el radio. Y en este caso mucho más porque está elevado a la cuarta potencia. Entonces acá vamos a resaltar lo mismo que ya habíamos mencionado previamente, que la resistencia vascular depende del grado o del nivel del radio de las arteriolas, donde el radio puede aumentar o disminuir. Si aumenta, va a haber vasodilatación y la resistencia disminuye, y si el radio disminuye, entonces hay vasoconstricción y por lo tanto la resistencia aumenta, ¿sí? Eso es lo que se puede desprender y reafirma de la fórmula de la resistencia vascular, ¿sí? Un detalle acá importante, como decíamos, es que la resistencia está elevada a la cuarta potencia. De tal manera que en este ejemplo, donde habla que la arteria carótida tiene una obstrucción del 75%, es decir, baja una cuarta parte de su valor, ¿sí? Vemos que si disminuye una cuarta parte, como está elevado a la cuarta potencia, entonces en realidad la resistencia aumenta 256 veces, porque es 4 elevado a la cuarta potencia. 4 por 4, 16, por 4, 64 y por 4, 256. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo disminuyo la resistencia a la cuarta parte, el radio, la resistencia aumenta 256 veces. Si la resistencia aumenta 256 veces, por ende el flujo disminuye 256 veces. Entonces lo que dice acá es que, por ejemplo, si en una arteria carótida interna normal están circulando 400 mililitros por minuto, el que disminuye 256 veces implica que ahora el flujo va a ser de 1.56 mililitros por minuto. No sé, para que nos demos una idea del impacto que tiene la reducción de la luz, del radio, del diámetro del vaso sanguíneo, ¿sí? Y el impacto de la resistencia, que hace que un flujo que era de 400 baje prácticamente a 2 mililitros por minuto, ¿no? ¿Sí? Claramente la diferencia es bastante significativa, ¿no? ¿Sí? Las resistencias se pueden distribuir, decíamos, en serie o en paralelo, ¿sí? En el sistema cardiovascular. En serie es la resistencia que vemos o la distribución de la resistencia que vemos en cada órgano. Por ejemplo, vamos a verlo acá, en esta gráfica inicial que decíamos. Por ejemplo, mira acá, yo tengo acá la arteria, ¿sí? Imaginemos la arteria que va al cerebro, o sea, la arteria cerebral, digámoslo así. Entonces, la sangre circula por estos lechos vasculares y sale por la vena cerebral. Pongámosle ese nombre para hacerlo de alguna manera didáctico así. Entonces, la arteria cerebral, luego va a venir la arteriola cerebral, el capilar cerebral, la vénula cerebral y la vena cerebral, ¿correcto? Y así en cada órgano, ¿no? Tiene su arteria, su arteriola, su capilar, su vénula y su vena, ¿sí? Y entonces eso está organizado en una serie, ¿sí? Una secuencia, ¿sí? A eso le llaman circulación u organización en serie, ¿sí? Y entonces es lo que se está viendo acá, de eso es lo que está hablando acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, en un sistema en serie, acá está la arteria renal, por ejemplo, arteriola renal, capilar renal, vena renal, vena renal. Y entonces, en un sistema en serie, lo que dice es que la resistencia de ese sistema, de ese circuito, es igual a la suma de la resistencia de cada componente, ¿no? ¿Sí? Como dice acá, la resistencia total es igual a la suma de cada resistencia, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué se logra con eso? De que la resistencia de este sistema sea alta, ¿no? Porque va sumando uno más el otro, más el otro, más el otro. Entonces, la resistencia es alta. ¿Qué pasa cuando la resistencia es alta? Entonces, la gradiente de presión disminuye, ¿no? ¿Sí? Si hablamos de esta fórmula, ¿sí? Si el denominador aumenta, la gradiente de presión disminuye. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Recuerden ustedes que la presión en la arteria es mucho más alta que la presión en la vena, ¿sí? Eso lo sabemos también. Entonces,
¿Cómo es que ocurre eso? Gracias a la organización del sistema de vasos en serie. Esta organización en serie lo que permite es que la resistencia, la gradiente de presión de arteria-vena disminuya significativamente. ¿Sí? Y en paralelo, ¿sí? En paralelo se refiere a este componente, que es lo que vimos inicialmente acá. Por ejemplo, en paralelo se refiere a la organización de este sistema entre los distintos órganos, ¿sí? Por ejemplo, hablábamos en serie en este componente, ahora vamos a hablar en paralelo para todo este componente, ¿sí? Acá están organizados en paralelo. Entonces, ¿para qué se organiza un sistema en paralelo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la ventaja, ¿no?, de organizarlos así? Entonces, volvemos acá y acá los tenemos también. Acá está la aorta, vean ustedes, los órganos, ¿sí? Cerebro, corazón, riñón, etcétera, organizados todos estos circuitos en paralelo, ¿sí? Y luego la vena cava acá, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué dice la fórmula de la resistencia total de un sistema en paralelo? Dice que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de cada resistencia individual, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la teoría respecto de esto? Dice que la resistencia total de este sistema siempre va a ser menor que cualquier resistencia individual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la resistencia de un sistema en paralelo siempre va a ser bajita, va a ser la menor posible, siempre va a ser bajita, la menor posible. Y entonces, al ser la menor posible, ¿qué es lo que va a conseguirse, ¿no? Vamos acá. Imaginemos que esta resistencia sea pequeña. Si esta resistencia es pequeña, ¿qué va a pasar? O disminuye. Lo que va a pasar es que la gradiente de presión aumente, ¿sí? Es lo que va a pasar, la inversa, ¿no? ¿Sí? Si esta resistencia que está en el denominador disminuye, entonces la resistencia o la gradiente de presión puede aumentar. Y entonces, ¿por qué quiere que la presión aumente en este caso? Bueno, pues recuerden ustedes que tienen la presión acá en la aorta y lo que ustedes quieren es que la sangre circule a cada órgano, ¿sí o no? Si es que la presión al redistribuirse en cada arteria disminuye, eso no me conviene porque ya hemos dicho que el determinante del flujo sanguíneo es la gradiente de presión. De tal manera que a mí me conviene que la presión en este punto de la arteria cerebral, coronaria, renal, etcétera, sea alta para que empuje a la sangre, digámoslo así, o permita que la sangre fluya adecuadamente a través de este órgano, ¿sí? A través del cerebro, a través del corazón, del riñón. Y entonces, como yo no quiero que la presión de la aorta, que es una presión alta, como sabemos, se pierda al momento de hacer esta redistribución en paralelo, o a esta redistribución de sangre, esta organización en paralelo lo que hace es permitir que esa presión no se pierda y siempre haya un valor de presión alto en estas arterias, de tal manera que garantice una buena perfusión de cada órgano. Y eso es lo que busca al organizarse en paralelo, ¿sí? Y por último, vemos que tenemos acá la sangre normalmente fluye a través del vaso sanguíneo en lo que denominamos flujo laminar, en forma de flujo laminar, donde la sangre viaja en capas, ¿sí? En capas paralelas, donde la velocidad va aumentando desde la parte periférica hasta la parte media de la luz arterial, ¿no? Como que conforma una parábola, como estamos viendo ahí, ¿sí? Se dice que la velocidad de la sangre en las zonas aledañas a la pared es casi cero y es máxima en el punto central. ¿Correcto? Entonces la sangre siempre fluye de esta manera, en forma normal, fisiológica, fluye así en capas paralelas y eso llamamos flujo laminar. En el caso de el flujo turbulento, que es un flujo diferente, vean ustedes, la sangre no fluye en capas paralelas, sino en capas desordenadas, como están viendo acá. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que, y recuerden ustedes que habíamos dicho de que la sangre fluye en función de una gradiente de presión, ¿sí? Muy bien. Entonces yo necesito un determinado valor de presión para hacer que esta sangre se movilice a través de la arteria.
cuando el flujo es turbulento, esa gradiente de presión que necesito para que se mueva el mismo volumen de sangre es mucho mayor. Es decir, requiero más presión para movilizar un mismo volumen de sangre en flujo turbulento que en flujo laminar. Y eso sí es un problema, porque si requiero más presión, tengo que hacer más trabajo. El corazón tiene que trabajar mucho más para hacer eso. Y si tiene que trabajar mucho más, quiere decir que va a consumir más energía, va a consumir por ende más oxígeno, o va a requerir más oxígeno también. Y entonces se vuelve un problema para el organismo porque va a ser su sistema menos eficiente. Para desplazar un mismo volumen de sangre, va a tener que trabajar más y va a tener que consumir mucho más. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces eso no es bueno para el organismo. Y por otra parte, ya como un dato que lo usamos en la práctica clínica, los flujos laminares no suenan, no generan ruido, mientras que los flujos turbulentos generan ruido. De ahí es que hemos escuchado y conocemos los famosos soplos cardíacos, por ejemplo. Los soplos cardíacos son ruidos que hace la sangre a través de su pasaje en el corazón, en el cual ese flujo de sangre que antes no se escuchaba, ¿no? No había soplos normalmente, no se escuchaba, ahora se escucha. ¿Por qué? Porque de flujo laminar se ha convertido en flujo turbulento, porque hay una deformidad, alguna enfermedad en el corazón que hace que ocurra esa modificación. Y entonces se traduce esto como un ruido que nosotros le llamamos soplos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los flujos turbulentos suenan, los flujos laminares no suenan, por ejemplo, ¿sí? No generan ruido. Y yo puedo de alguna manera predecir o estimar si un flujo va a ser laminar o turbulento a través de una fórmula que se conoce como el número de Reynolds, ¿no? Donde como parámetros tiene la densidad, el diámetro del vaso, la velocidad de la sangre y la viscosidad. En realidad, de estos parámetros, los que se modifican o se pueden modificar podrían ser el diámetro y la velocidad, ¿no? La viscosidad y la densidad son parámetros más o menos estándar, ¿no? ¿Sí? De tal manera que es el diámetro del vaso, la velocidad de la sangre la que la determinan fundamentalmente el número de Reynolds. Y se dice que si este valor es menos de 2000, el flujo probablemente va a ser laminar, y si es más de 3000, probablemente va a ser turbulento. ¿Sí? Turbulento. La capacitancia de los vasos sanguíneos es un concepto también importante, donde nos dice de que la capacitancia se refiere al cambio de presión que va a haber en un vaso sanguíneo en relación al volumen de sangre que tiene ese vaso sanguíneo, ¿sí? De tal manera que yo voy a tener una alta capacitancia, un alto valor de C, si es que la presión dentro del vaso no aumenta en relación a un aumento significativo del volumen. Y tendré baja capacitancia si la presión aumenta al incrementar el volumen del vaso. Entonces, a ver, para hacerlo esto de repente más claro. ¿Quiénes tienen alta capacitancia? Las venas. ¿Quiénes tienen baja capacitancia? Las arterias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las venas tengan alta capacitancia, quiere decir de que pueden albergar grandes volúmenes de sangre, ¿sí? Sin variar mucho la presión. Por lo tanto, si aumenta mucho el numerador y no aumenta mucho el denominador, este resultado va a ser alto, ¿sí? La capacitancia es alta. En las arterias es al revés. Las arterias con pequeños volúmenes elevan mucho la presión intravascular. Entonces, aumenta poco el volumen, aumenta mucho más la presión, por lo tanto, este resultado disminuye. De ahí la capacitancia es baja, ¿sí? Entonces, por eso a las venas se le llama vasos de capacitancia, porque son capaces de albergar grandes volúmenes de sangre. Y ya lo hemos visto, ¿no? ¿Sí? En las láminas previas habíamos mencionado que son las venas el componente vascular donde encontramos la mayor cantidad de sangre del organismo. Ahí están las reservas de sangre en las venas. Y se usa las venas porque tienen esta capacidad de albergar grandes volúmenes de sangre sin una variación significativa de la presión.
Si esto lo hiciese, si ese mismo volumen de sangre estuviese en las arterias, la presión de las arterias no sería 120/80, de repente sería 300 milímetros de mercurio la presión en las arterias, ¿sí? Porque su capacitancia es muy pobre, ¿sí? Correcto. Y bueno, acá tenemos representada el valor de la presión en cada uno de los sistemas, en este caso la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Como dato relevante, las presiones en el lado sistémico son mayores que en el lado pulmonar o circulación menor, como estamos viendo acá, ¿no? ¿Sí? Y acá, para representar lo que ya habíamos comentado previamente también, donde vemos, esta es una gráfica donde vemos el valor de la presión en relación con cada componente vascular que ya conocemos, desde arterias hasta capilares y venas. Y vemos que la presión, de la presión media, tiene un valor al momento de ingresar la sangre a la aorta, ¿sí? Sale del ventrículo, va a la aorta, tiene cierto valor que después va a ir disminuyendo paulatinamente hasta llegar a los capilares y llegar a las venas, ¿sí? Es decir, la presión de la sangre en el sistema cardiovascular no es la misma, ya lo sabemos, y va variando en la medida que va recorriendo, haciendo su recorrido a través del sistema cardiovascular. De tal manera que llega al capilar con un valor de presión aproximadamente 30 milímetros de mercurio para seguir disminuyendo paulatinamente en ese componente vascular, ¿no? Que la presión disminuya es importante porque recuerden ustedes que la sangre llega al capilar para el intercambio, pero el capilar es una monocapa de células. Si la presión fuese igual que de la aorta, esa presión sería muy alta para el capilar y seguramente el capilar terminaría dañado, ¿no? ¿Sí? Porque no va a soportar esa presión. Por otra parte, ven ustedes que normalmente cuando ustedes palpan su pulso, sienten pues justamente eso, ¿no? Un latido, ¿no? ¿Sí? Y es porque la sangre late, ¿no? ¿Sí? Pulsa, ¿sí? En estos componentes, aorta, grandes arterias, todavía. Pero esa pulsación va disminuyendo, vean ustedes, y desaparece a nivel de las arteriolas. Y en las arteriolas la sangre ya no pulsa, ni en el capilar pulsa la sangre. Esa pulsación se da básicamente en la aorta y sus ramas principales, ¿no? Como por ejemplo la arteria radial, que ustedes pueden palparse el pulso ahí, ¿sí? Ustedes perciben que pulsa la sangre, ¿sí? Pulsa la arteria, ¿sí? Pero esa pulsación va desapareciendo en la medida que se va avanzando en el sistema cardiovascular, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta acá, Romina, o algún integrante del grupo? Todo claro, profesor. Gracias. Gracias, Gladys. Bien, vamos a hacer este componente de circulaciones especiales. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Ya, a ver, vamos a ver. Recuerden ustedes como principio básico que la circulación para qué sirve, ya hemos dicho, ¿sí? Es para garantizar que la sangre llegue al tejido, ¿sí? Y lo que busca al llegar la sangre al tejido es que llegue el oxígeno y los nutrientes a la célula. Esa es la función básica del sistema cardiovascular, aportar nutrientes y oxígeno a la célula. Para eso está diseñado. Y también para recoger los productos de desecho de la célula, ¿sí? A través de las arterias llega el oxígeno y nutrientes y a través de la vena se recogen los productos de desecho, ¿sí? Esa es la función básica, principal del sistema cardiovascular, ¿sí? Garantizar eso. Entonces, ¿a qué viene este tema de circulaciones especiales? Lo que sucede es que
digamos, en cada órgano o sistema, ustedes saben, tiene una función determinada. El riñón tiene una función, el estómago tiene una función, la piel tiene una función, el cerebro tiene una función. Y entonces, en algún caso particular, o para cada uno de estos casos, la circulación se organiza de tal manera para apoyar esa función. Por eso lo llamamos circulaciones especiales, porque en senso estricto no es exactamente igual para todos los órganos, ¿sí? Pero recordemos que la función básica es la que ya hemos mencionado. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice acá en esta lámina? En esta lámina lo que podemos ver es distintos órganos de nuestro cuerpo. Vemos la proporción del peso de cada uno de ellos y vemos el gasto cardíaco que le corresponde a cada uno de ellos, que no es igual, vean ustedes, sino que es diferenciado para cada órgano o sistema. Y acá si lo estandarizamos por 100 gramos de tejido, vemos también el flujo de sangre que llega a cada órgano. Y vemos acá, para poder comparar, ya que estamos todo por 100 gramos de tejido, que el mayor flujo de sangre, vean ustedes, llega al riñón, 400 mililitros por minuto, ¿sí? Y menor hacia el músculo esquelético 3%, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, vemos que al riñón le llega mucha sangre y de repente le llega más sangre de la que necesita para nutrirse. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben cuál es la función del riñón, ¿sí o no? ¿Sí? Ya ustedes han estudiado ese capítulo y saben que el riñón tiene como función depurar la sangre, es una función principal, ¿no? La depuración, la limpieza de la sangre, ¿correcto? Por lo tanto, como su función es limpiar la sangre, entonces toda la sangre tiene que ir al riñón. Por eso el flujo de sangre al riñón es muy alto. No porque lo necesite así para nutrirse, que es, ya hemos vuelto a repetir, que es la función básica de la circulación. En este caso, el flujo de sangre es muy alto al riñón porque es necesario para el trabajo que hace el riñón de limpiar la sangre, ¿sí? Entonces, ahí, para lograr ese objetivo, se tiene que diseñar una circulación que ayude a lograr ese objetivo, ¿no? De ahí viene el término de circulaciones especiales, ¿sí? Muy bien. Entonces, un segundo, disculpen. Sí, muy bien. Avanzamos acá. Otro concepto interesante es lo que aparece en la lámina. Nosotros hemos hablado de que la sangre llega a través de las arterias al órgano y sale a través de la vena, ¿sí? Y decimos que el flujo aumenta o el flujo disminuye, ¿sí? Como si esto fuese una, digamos, una acción o un suceso global del organismo. O sea, ¿qué quiero decir? Si yo digo que el flujo aumenta en el organismo, entonces aumenta el cerebro, aumenta el riñón, aumenta el corazón, aumenta el hígado. Y si disminuye, disminuye a todos, ¿no? Y eso no es así, sino que cuando hablamos de que el flujo puede aumentar o disminuir, en realidad aumenta algún órgano o sistema en particular y disminuye también a un órgano o sistema en particular. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender del momento en que nos encontremos, de la necesidad de un órgano o sistema de trabajar en un momento determinado, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy decidiendo que voy a desarrollar una actividad física, entonces seguramente va a ser necesario que el oxígeno, y por ende el volumen de sangre, aumente hacia el tejido muscular esquelético, ¿no? De nuestras extremidades superiores e inferiores, porque voy a hacer una actividad y voy a demandar mucho más oxígeno y producción de energía a este órgano o sistema, ¿sí? Y de repente en ese momento sea menos necesario que llegue sangre hacia el estómago, hacia el hígado, porque no van a estar desarrollando de repente una actividad mayor en ese momento. Por lo tanto, lo que ocurre en el organismo es una redistribución del flujo, de tal manera que dependiendo de la necesidad de un órgano, entonces más sangre llega a ese órgano y menos a otro que en ese momento no se necesita, ¿sí?
¿Y cómo se hace eso? Entonces, para eso hay una regulación que se da a nivel local. Entonces, cada órgano o sistema va a regular el diámetro de su arteriola. Recuerden ustedes que acá hay vasodilatación o vasoconstricción y por lo tanto si hay vasodilatación, es decir, aumenta el radio, por lo tanto puede aumentar el flujo. Y si hay vasoconstricción, se disminuye la luz y por lo tanto disminuye el flujo. ¿Quiénes regulan eso? Entonces, se da mecanismo de regulación local. Y el mecanismo tal vez más importante que regula esto es la actividad metabólica de la célula. Cuando una célula está con una actividad metabólica muy activa, eso quiere decir que está trabajando, es un marcador de que está trabajando muy intensamente, por lo tanto requiere más oxígeno y entonces lo que va a predominar ahí es la vasodilatación, ¿no? ¿Sí? Para que aumente el flujo de sangre, ¿no? Y llegue más oxígeno. Y cuando la actividad metabólica es muy bajita, entonces dirá el organismo necesito menos sangre acá, menos oxígeno, entonces no se dilata. Entonces hay cierta vasoconstricción relativa, ¿sí? Y entonces va a haber órganos en los cuales hay vasodilatación y otros vasoconstricción. ¿Quién informa eso al vaso? Bueno, una serie de moléculas, como estamos viendo acá, metabolitos tisulares, hormonas locales, factores endoteliales, eso intrínsecamente, es decir, esto está dentro del tejido. Y como elementos externos, siempre vamos a tener a dos grandes componentes que ya los conocemos, el factor neural, básicamente estamos hablando del sistema autonómico, simpático, parasimpático, y sistema humoral que se refiere a las hormonas, ¿no? ¿Sí? Que también hemos mencionado, por ejemplo, la regulación de la presión, que son los mecanismos extrínsecos al tejido, al órgano, que van a también ayudar a generar una respuesta, sea de vasodilatación o de vasoconstricción, para aumentar el flujo o disminuir el flujo, dependiendo de la necesidad de cada organismo, ¿sí? Bien, acá también lo vemos, tenemos acá la arteriola que está por mecanismos locales, ¿no? Vean ustedes, aumenta el metabolismo celular, disminuye la presión de oxígeno, esta disminución de presión de oxígeno es un estímulo vasodilatador para la arteriola, para que llegue más sangre y recuperar el oxígeno, ¿no? ¿Sí? También hay sustancias vasodilatadoras, como la adenosina, el ionefosfato, el lactato, son sustancias que van a ir estimulando la vasodilatación y que aumente el flujo de sangre de ese tejido. Hormonas paracrinas, como la que se mencionan acá, ¿sí? Entonces, hay toda una serie de elementos que van a ayudar, van a informar y van a inducir a la arteriola local a vasodilatarse o no, dependiendo de la necesidad, ¿sí? Y en cuanto a los elementos endoteliales, recuerden que este es el endotelio de la arteriola, ¿sí? Entonces, para no confundirnos, acá está. Esta es la arteriola, este es el endotelio, hablando de factores endoteliales, estamos a este nivel, a eso se refiere este componente, ¿no? ¿Sí? El endotelio libera sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras, de tal manera que actúan estas sobre el músculo lisovascular, es decir, a este nivel, ¿sí? Acá está el endotelio y este tejido muscular liso que está acá va a responder ante la liberación de esas sustancias endoteliales para hacer vasoconstricción o hacer vasodilatación, ¿sí? Muy bien. Y entonces tenemos algunos mecanismos acá que vamos a mostrar de regulación. Por ejemplo, recuerden ustedes, yo les decía, ¿no? Que si aumenta la presión, aumenta el flujo de sangre, ¿no? Sí, es una relación directa. Muy bien, pero vean ustedes que para ciertos órganos, y ahí viene el tema de la circulación especial, ¿no? Esos detalles de cada uno que lo diferencia de otros dependiendo de ciertas características, de repente de la función, dependiendo de la seguridad, por ejemplo, etcétera. Entonces vemos que, por ejemplo, acá yo aumento la presión y el flujo aumenta, ¿es cierto? Pero llega un momento en que yo aumento la presión en este rango y el flujo no aumenta, se genera como una meseta. Para después, otra vez, al aumentar la presión, se aumenta el flujo. Entonces, ¿qué sucede? Este rango de autorregulación, ¿sí? Es lo que llaman autorregulación del flujo sanguíneo. Es decir, que a pesar que aumenta la presión, el flujo no aumenta significativamente, sin embargo. ¿Esto dónde se da? Dicen que la circulación coronaria, cerebral y renal, por ejemplo. ¿Y para qué sirve esto? Sirve como un mecanismo de seguridad para proteger al órgano de una elevación excesiva del flujo sanguíneo que eventualmente le pudiese generar un daño. Por ejemplo, en el caso del cerebro, no nos conviene que el flujo, digamos, aumente indiscriminadamente porque como está en una estructura cerrada ósea,
el aumento del flujo excesivo puede hacer que se genere edema o aumento de la presión intracraneal y eso generar problemas de salud. Entonces, se ha diseñado, el organismo tiene diseñado este mecanismo de autorregulación fundamentalmente como un mecanismo de seguridad, de protección, ¿sí? Las arterias del corazón, vean ustedes, en este caso circulación coronaria, acá están las arterias del corazón, la arteria coronaria derecha y coronaria izquierda, que irrigan al corazón. ¿Y cuál es la particularidad de la circulación coronaria? El detalle está acá fundamentalmente. Recuerden ustedes que el corazón se contrae durante la sístole y eyecta la sangre hacia todo el organismo. Entonces todos los órganos se irrigan en sístole cardíaca, ¿sí? Cuando el corazón se contrae. El único órgano que no se nutre en sístole es el corazón mismo. Vean ustedes acá. Acá tienen el flujo coronario, ¿sí? En esta gráfica. Y ven ustedes que el flujo coronario es más alto en diástole y más bajito en la sístole. Es decir, el corazón se irriga fundamentalmente en diástole, a diferencia de la mayoría de órganos que se irrigan en sístole. Esa es una particularidad del corazón, por ejemplo. Eso lo diferencia de otros órganos, ¿sí? Otro detalle interesante se refiere a los factores que influyen en el consumo de oxígeno por parte del corazón. Nosotros sabemos que podemos aumentar el volumen de sangre del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el inotropismo, la contractilidad, aumentando la precarga. Pero cada una de ellas determina un nivel de consumo de oxígeno para poder hacer ese trabajo. Y la variable que es, digamos, la menos eficiente es aumentar frecuencia cardíaca, que es lo que hacemos casi todos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una mayor actividad, lo que ocurre es que nuestro corazón empieza a latir más rápido para poder aumentar nuestro gasto cardíaco. Pero el aumentar la frecuencia cardíaca es la forma menos eficiente, más desgastante para el organismo en relación al consumo de oxígeno. Es lo que menos lo menos favorable es eso. Por eso los deportistas cuando se entrenan, ellos aumentan su gasto cardíaco no a expensas de la frecuencia cardíaca, sino a expensas de la precarga, que es una variable que consume menos oxígeno y por lo tanto le permite tener un mejor rendimiento, ¿no? Para la misma cantidad de oxígeno, su nivel de actividad va a ser mayor que de aquellos que no somos deportistas, ¿no? Porque usa mecanismos mucho más eficientes que aquellos que no somos entrenados, ¿no? ¿Sí? La circulación cerebral, vean ustedes, tiene este polígono de Willis conocido, ¿no? Y que tiene un detalle importante. ¿Cuál es el detalle? Bueno, tenemos igual la arteria, capilar y las venas, pero ¿qué es lo que sucede? Que la circulación cerebral o el cerebro en sí mismo está dentro de una estructura que es el cráneo, que es una estructura rígida, de tal manera que cualquier cambio de presión dentro del cerebro lo que va a determinar es potenciales daños en esta estructura, ¿no? Inclusive que puedan atentar contra la vida, ¿no? Si la presión intracraneal aumenta, como la presión no se puede disipar por ningún lado, pues es una estructura ósea, lo que va a pasar es que va a generar presión sobre las estructuras internas. Y una de ellas va a ser los vasos sanguíneos. Y lo primero que va a colapsar son las venas, porque hay menos presión en venas que en arterias, ¿sí? Y entonces, como colapsan las venas, se cierran las venas, por lo tanto la presión dentro del capilar va a aumentar, ¿sí? Porque no tiene por dónde desplazarse la sangre. Entonces va a aumentar la presión en el capilar y el capilar, como ya habíamos visto, es un tejido con una capa muy delgadita, va el fluido a atravesar el capilar y se va a dirigir a la parte del parénquima cerebral, aumentando mucho más la presión intracraneal y por lo tanto generando un potencial riesgo de muerte para la persona. ¿Quién aumenta la presión intracraneal? Por ejemplo, cuando hay una hemorragia cerebral, edema cerebral, hay un tumor, todo eso aumenta la presión intracraneal y daña la estructura vascular potencialmente, ¿no? La circulación a la piel. Igual en la piel tenemos arteriolas, tenemos capilares que cumplen la función de nutrición, como ya sabemos. Pero aparte de la circulación, digamos,
a la piel tiene una función importante que tiene que ver con la termorregulación. Entonces la circulación a la piel sirve para ayudar a disipar el calor. Entonces vean ustedes que inclusive, ¿no? Como dice, pérdida de calor, ¿no? Altas temperaturas, vasodilatación pasiva y activa, y el flujo sanguíneo puede aumentar tanto, vean ustedes, como el 60% del gasto cardíaco hacia la piel. ¿Para qué? Para generar pérdida de calor. Cuando nosotros hacemos ejercicio, el flujo de sangre aumenta a varios órganos, ¿no? Como decíamos, uno el músculo esquelético, pero también a la piel. ¿Y para qué aumentará tanto a la piel? Bueno, aumenta la piel para perder calor. Recuerden ustedes que durante el ejercicio se desarrollan o se incrementa la actividad metabólica, y también recuerden ustedes de los cursos de química que hay reacciones metabólicas o químicas que liberan calor. Entonces ese calor lo que va a hacer es aumentar la temperatura corporal, y queremos eliminar ese calor porque también nos puede hacer daño. Y una forma de eliminarlo es a través de la piel. Y es por eso que los flujos sanguíneos a la piel aumenta durante el ejercicio, por ejemplo, ¿sí? Para disipar el calor. La circulación esplácnica también tiene alguna diferencia. Por ejemplo, vean ustedes, acá tienen la arteria del intestino, el capilar intestinal y la vena del intestino. Recuerden ustedes que en lo que habíamos visto previamente teníamos una arteria que salía de la aorta y una vena que llegaba a la cava, a la vena cava, ¿sí? De cada órgano. En este caso lo que estamos viendo es justamente esa diferencia, ¿no? Donde la vena no llega a la vena cava directamente, sino llega a una estructura que llamamos vena porta. La vena porta se va al hígado, y del hígado sale la vena hepática, que recién drena a la vena cava. Entonces, ¿por qué se da este bypass, digámoslo así, este circuito adicional de la sangre venosa del intestino hacia la vena cava? ¿Por qué no se va de frente hacia la vena cava? Y es porque también es un mecanismo de seguridad. Recuerden que el intestino, el tubo digestivo, está en comunicación con el medio ambiente. Nosotros ingerimos alimentos y una serie de sustancias por el tubo digestivo, ¿no? Hacia el tubo digestivo. Y entonces, la idea de tener una estructura, un circuito adicional, es tener un mecanismo de seguridad. Ustedes saben que el hígado tiene como función, entre otras, destoxificar, por ejemplo, ¿no? Filtrar algunas sustancias, y de tal manera que lo que hace es generar, inactivar algunas sustancias antes que puedan pasar a la circulación sistémica y potencialmente generar algún daño. Entonces es un mecanismo de seguridad, este circuito, para prevenir esas posibles complicaciones que podamos tener. Recuerden que no solo ingerimos alimentos, ingerimos fármacos, ¿correcto? Por ejemplo, y entonces estos pasan también como sustancias extrañas hacia el hígado para ser de alguna manera controladas, ¿no? ¿Sí? Y minimizar un potencial daño. Esa es la idea de esta circulación esplácnica adicional, ¿no? ¿Sí? Y por último, tenemos la circulación renal. Ya hemos comentado al inicio que la circulación renal, digamos, presenta un flujo muy alto, ¿no? Y decíamos de que eso está más en relación a la función que desarrolla, que es la de filtración. Y es por eso que la circulación renal tiene un circuito adicional aparte, como estamos viendo acá. Y vean ustedes, miren la diferencia. Acá tenemos una arteriola, ¿sí? Arteriola aferente, los capilares glomerulares, y tenemos arteriola eferente. Acá ya hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, porque recuerden ustedes que teníamos arteriola capilar y vénula. Acá no, acá tenemos arteriola capilar, arteriola. Y ahí hay una estructura diferente. Pero por otra parte, ven ustedes, tenemos arteriola eferente y luego tenemos otra vez un capilar. Capilar glomerular, y acá es capilar peritubular. Entonces, estos capilares, estas arteriolas y capilares, no tienen función de nutrición, no sirven para eso. Su función es ayudar en el proceso de depuración de la sangre. Son arteriolas, son capilares también, pero no tienen la función de nutrición, ¿sí? Entonces ahí va el detalle que le comentaba previamente, ¿no? O sea, a eso llamamos circulaciones especiales porque son, digamos, variaciones a la circulación que buscan resolver distintas situaciones, cumplir una función, servir como un mecanismo de protección, de tal manera que el organismo se mantenga en adecuada operatividad.
En este caso, este capilar no sirve para nutrir, como habíamos visto previamente, ¿no? El capilar como digamos, vaso de intercambio. Acá no es para eso. Acá simplemente lo que pasa en un glomérulo es se filtra la sangre y entonces parte de ese fluido pasa a los conductos tubulares. ¿Y para qué sirve el capilar peritubular? Para reabsorber todo aquello que tenga que ser reabsorbido. Recuerden ustedes que, por ejemplo, la glucosa se filtra, ¿sí? Se filtra a través del capilar glomerular y el 100% se reabsorbe. Normalmente la glucosa no la encontramos en orina, ¿no? No se excreta en la orina. Todo digamos, es recapturado, se filtra la glucosa y el 100% se reabsorbe. Y el capilar peritubular ya regresa el contenido a la circulación sistémica, bueno, ¿sí? Correcto. Igual, el fluido acá se filtra una gran cantidad de fluido, pero casi más del 90% se reabsorbe el fluido y retorna a la circulación sistémica. Y solamente aquello que no es reabsorbido va a formar parte de lo que llamamos la orina, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces acá tenemos una estructura de sistema vascular también muy particular, que en este caso no tiene ninguna función de nutrición, sino más bien de cumplir la función del riñón, que es la de filtración, la depuración de la sangre, ¿sí? Bien. Bien, chico, no sé si tienen alguna pregunta, esa es la última lámina. Todo bien, profe. ¿Quedaron claros los conceptos, Romina? ¿O alguien de repente tiene alguna duda? No, profesor, sí, claro. Gracias. Ya, Gladys, ¿no? Bien. Romina, Sí, profesor, de igual manera, todo claro. ya. Ya, Romina, entonces estaríamos concluyendo la clase acá. Tienen ustedes el examen, creo me dicen, ¿no? Luego sí me comentabas. Sí, mañana tenemos el examen de morfología. Mm, Ya, correcto. Entonces, bueno, ya entonces lo dejo para que también continúen estudiando. Ya estamos en comunicación, Romina, para coordinar la próxima actividad entonces. Gracias, profesor. Que tenga Ya, buena mañana. ya, Romina, cuídense también. Buen día para todos ustedes también. Que les vaya bien el Gracias, examen. profesor. Cuídense. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao.